Bueno, si ustedes recuerdan, teníamos tres fases, ¿sí? Para aplicar el método de transporte. La primera era encontrar la solución básica factible, ¿sí? Que es lo que hicimos recién. La segunda era verificar que había la cantidad de variables básicas que precisábamos, o sea que se cumplía m más n menos 1, donde m era el número de columnas en el número de filas, eh, y bueno, las variables con valor son las que logramos asignar acá, ¿sí? Acá que tenemos 3 más 3, 6, menos 1, 5, ¿sí? ¿Y cuántas variables con valor tenemos? O sea, cada variable, ¿se acuerdan que era el entrecruzamiento de fila y columna, ¿sí? Entonces sería 30, 20, 10, 10 y 20, o sea que son 5, se cumple, ¿sí? Y ahora podemos aplicar tranquilamente el método de digamos, que llamamos de salto en piedra o de piedra de trampolín, o nosotros le decimos el método del bucle, ¿sí? Fíjense que para aplicar el método del bucle simplemente transcribimos, tomamos este cuadrante, digamos esta parte de la tabla, donde tenemos las fábricas y los almacenes, y lo que vamos a hacer es eh, retranscribir los valores que teníamos, ¿sí? Teníamos que F2 le mandaba 30 a A1, que le mandaba 10 a A2 y que A2 recibía 10 también de F3, ¿sí? Y a la vez teníamos también que A3 recibía 20 de la fábrica 1 y 20 de la fábrica 3, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a hacer mediante el método del bucle es tomar esta primera solución básica factible y ver de qué manera se puede mejorar, o si no se puede mejorar, digamos que podemos saber que es la óptima, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas casillas, ¿sí? Y preguntarnos qué pasaría, ¿sí? Cómo cambiarían los costos si yo asigno una cantidad que nosotros llamamos h, ¿sí? A esta casilla. Lo que va a suceder después es que cuando hagamos esa hipótesis, ¿sí? De que vamos a agregar una cantidad de h, vamos a ir viendo cómo se modificaría esto. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir manteniendo siempre que la sumatoria de todo lo que yo mando desde la fábrica 1 no sea mayor que 20, o sea, sea igual a 20, que la sumatoria de todo lo que yo mando desde la fábrica 2 sea igual a 40, y así con la 3, y lo mismo con los almacenes, ¿sí? Es decir, que eso tiene que quedar siempre balanceado y cumplir con las restricciones. Eh, Vamos a ver que siempre hay una sola manera de hacer el bucle, ¿sí? O sea, de equilibrar todas las filas y todas las columnas. Ese bucle puede ser más largo o más corto, ¿sí? Y básicamente vamos a poder saber, analizando esa casilla, si asignar en ella, digamos, pasar a asignar un cierto valor, por ejemplo, desde la fábrica 1 al almacén 1, vale la pena. En este caso, fíjense que el costo es 1, con lo cual puede ser que, digamos, al tener un costo tan bajo, puede ser que eso cambie, ¿sí? No es seguro. Bien, lo que hacemos entonces es decir, suponemos, ¿no? Si yo digo, voy a agregar más h, ¿no? Vamos a analizar primero la casilla entonces F1 a 1, ¿sí? Entonces, yo digo, si yo agrego h acá, ¿sí? Si yo agrego más h acá, tengo que compensar esta fila, ¿sí? Porque si F1 va a estar mandándole al almacén 1, va a tener que dejarle de mandar algo al almacén 3. ¿Cuánto? IH, sí, que es lo que yo voy a estar evaluando, ¿sí? Entonces va a ser menos h acá. Si el almacén 3 deja de recibir de la fábrica 1, va a tener que recibir más de la fábrica 3, ¿sí? Entonces, si yo sumo h acá, resto h acá, lo voy a tener que sumar acá. Siempre vamos a estar sustrayendo h, digamos, y analizando cómo cambia h en los lugares donde hay valor, ¿sí? Por esto mismo que les estaba explicando. Si yo sumo un cierto h que F3 va a mandar al almacén 3, lo tengo que restar de acá, ¿sí? Y si yo lo resto de acá, le estoy restando al almacén 2 lo que le estaba mandando F3, con lo cual voy a tener que sumarle acá un cierto h, ¿sí? Si yo sumo acá el h, lo tengo que restar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fábrica 2 no puede mandar 30 más 10 más h, ¿sí? Sino que
vamos a tener que sacarle a este 30 SH. Y fíjense que se acaba de equilibrar esta columna. ¿Por qué? Porque yo estaba sumando H de F1 a 1, donde antes no estaba mandando nada, y se lo estoy sacando a F2, con lo cual logré compensar todas las filas y todas las columnas, ¿sí? Bueno, este es un bucle largo, como ven, viene de acá a acá, de acá a acá abajo, de acá a acá, y así. Y entonces, ¿qué me representa eso con respecto a los costos? Que es lo que yo voy a evaluar acá, ¿sí? Yo voy a decir, si yo agrego H, voy a tener, el costo va a aumentar en 1 porque voy a estar mandando, va a tener un más 1 acá el costo, que es el costo de F1 a 1. Voy a restar, porque voy a estar dejando de mandar en A3, voy a restar 4. Después, ¿qué pasa? Voy a sumar 2, ¿sí? Después voy a restar 4, porque lo que yo mande, digamos, esto que estamos evaluando, ¿qué pasa cuando yo mando una sola unidad, ¿cierto? Suponiendo que H vale 1, para ver qué pasa. Decíamos, sumo 1, resto 4, sumo 2, resto 4 otra vez, sumo 5 y resto 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Tengo 1 más 2, 3, más 5, 8, menos, tengo 1 más 2, dijimos 3, más 5, 8, y después a eso le vamos a restar, menos 4 y menos 4, menos 8, menos 1, menos 9, esto me da menos 1. ¿Qué significa? Significa, al ser negativo, ¿sí?, que por cada unidad que yo pueda mandar de F1 a A1, voy a estar reduciendo en una unidad el costo, ¿sí? Vamos a seguir evaluando el resto de las casillas, ¿por qué? Porque puede ser que alguna sea más negativa, ¿sí? Y entonces me va a convenir, bueno, ir más allá, ¿sí? Vamos a evaluar, por ejemplo, F1 a 2. Y en este caso yo estaría sumando 7, ¿sí? Digamos, acá donde voy a compensar, sí o sí, en este lugar, porque dijimos que era el que tomaba valor, ¿sí? Voy a tratar de encontrar una goma para borrar los H's, ¿sí? Si no lo vamos a dejar así, no importa. Decíamos, estoy evaluando esta casilla ahora, ¿no? ¿Sí? O sea que el H va a estar acá, ¿sí? Sumo acá, resto acá. Si resto acá, decíamos que vamos a restar 4, ¿sí? Si resto acá, sumo acá, como habíamos dicho, ¿sí? O sea que va a ser más 2. Y si sumo acá, resto acá, ¿sí? Pero fíjense que acá ya se me equilibró el bucle, el bucle, porque yo estoy sumando acá, resto acá, donde tengo valor siempre, acuérdense. Si resto acá, sumo acá, y si sumo acá, resto acá. Y ya se me equilibró la columna de A2. ¿Por qué? Voy a estar sumando H acá y restando H acá, ¿sí? Bueno, o sea que yo tengo más 2, dijimos, menos 4, y ya equilibré el bucle. Es un bucle corto, ¿sí? ¿Cómo se modifica el costo si yo mando una unidad de F1 a 2, ¿sí? Y equilibro todo, y tengo 9, se me incrementa en 9 el costo y se me disminuye en 8. Con lo cual esto es más 1. No me conviene, ¿sí? Si analizamos qué pasa en F2 a 3, vamos a ver lo mismo, ¿sí? Estaríamos sumando H acá estaríamos sumando H. Y decimos, si sumamos acá, vamos a tener que restar o acá, ¿sí? A mí lo que me interesa es poder cerrar el bucle, ¿sí? Fíjense qué sucede si yo digo, sumo acá y resto acá. ¿Cómo hago para equilibrar esta fila? ¿Sí? No puedo restarle porque F1 no le está mandando nada, ni a 1 ni a 2, ¿sí? Con lo cual, por el lado de arriba yo no puedo equilibrar el bucle. Así que me voy a ir por el lado de abajo, ¿sí? Yo digo, si sumo acá, voy a estar restando acá, ¿sí? Entonces ahora analizamos ¿qué pasa si resto acá? Si resto acá, ¿qué hago? Sumo acá, ¿sí? Si yo, dijimos, veo qué pasa si agrego una unidad acá, o digamos, un H, si lo sumo acá, lo resto acá. Si lo resto acá, lo sumo acá. Si lo sumo acá,
lo resto acá, ¿sí? Siempre en las variables que tienen valor. Y acá fíjense que también se me equilibró la fila. ¿Por qué? Pues yo estaba sumando h, en esta se me equilibró la columna porque yo sumo h y resto h acá. Si resto h acá, sumo h acá, con lo cual se me equilibró esta fila. Y si resto acá, sumo acá. Y se me equilibró esta columna. Si yo sumo acá, resto acá, y se me equilibró también entonces decíamos la fila, ¿sí? Porque acá tengo más h menos h y acá tengo más h menos h, ¿sí? Y acá tengo más h y menos h, con lo cual está todo equilibrado. Entonces decíamos, el costo va a ser más 6 menos 2 más 4 por este menos 5. Es otro bucle corto, ¿sí? En este caso que tenemos 6 más 4, 10, menos 7 más 3. Bien, nos queda evaluar la última casilla, que sería F3A1. Y vemos qué pasa, ¿no? Si yo sumo h acá, ¿sí? Si yo sumo acá, decíamos que puedo restar solo, esto no lo vamos a tener en cuenta, si yo sumo acá, puedo restar solo acá, ¿sí? Porque acá no tengo ningún valor. Si yo resto acá, ¿dónde sumo? El único lugar que puedo, acá, ¿sí? En la casilla F2A2. ¿Por qué? Porque si F2 deja de mandarle una parte a A1, ¿sí? Bueno, va a tener que esa demanda mandársela a 2, ¿sí? Vamos a estar sumándolo acá. Si yo sumo h acá, lo tengo que restar acá, ¿sí? Y yo lo resto acá y lo sumo acá, con lo cual de vuelta volví a equilibrar todo. En este caso, que teníamos más 3, menos 1, más 5, menos 4. ¿Cuánto me da esto? 8 menos 5 me da 3 positivo, con lo cual ninguno de estos me conviene, ¿sí? Porque acá el costo aumenta si yo asigno alguna de estas casillas, ¿sí? El único que me permite mejorar la solución es enviar a F1A1. Bueno, ¿cuánto voy a enviar? Y ahí es donde tengo que ver qué pasa, ¿sí? En lo que yo estoy enviando. Yo decíamos, si yo sumo acá, tengo que restar acá. Si yo resto acá, sumo acá. Si yo sumo acá, resto acá. ¿Sí? Si yo resto acá, sumo acá. Y si sumo acá, resto acá. Ese era nuestro bucle que habíamos hecho al principio. ¿Sí? Entonces, ahora sí lo voy a marcar con rojo. Decíamos más h, menos h, menos h, más h acá. Acá tenemos menos h. Acá tenemos más h y acá teníamos menos h. Fíjense que cuando yo sumo, no tengo ninguna restricción. Si yo estar sumando h puede valer, digamos, lo que sea y no me va a generar ningún problema. La restricción más fuerte que yo tengo es la de no negatividad, ¿sí? O sea que no pueden ser negativos los valores, con lo cual el h nunca va a poder ser mayor que el menor valor de donde estoy restando, ¿sí? ¿Dónde estoy restando yo? Estoy restando acá y estoy restando acá. O sea, tengo 20, 10 y 30, ¿sí? ¿Cuál me limita el valor de h? 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque si h llega a valer más de 10, acá tengo un valor negativo y ahí estoy en serios problemas. Entonces, lo que yo puedo hacer es mandar 10 como máximo de F1 a 1, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede entonces? Y va a suceder que yo mando 10 de F1 a 1, ¿sí? Y voy a reconfigurar la tabla en base a lo que se modifica, ¿no? Digamos, acá teníamos 20 menos h, sería 10, ¿sí? Y fíjense que acá me quedó compensada la fila, que eran las 20 que podía mandar la fábrica 1. Después tengo 30 menos h acá, o sea que tengo 20, ¿sí? Y acá se me compensa, son los 30 que tenía que recibir el almacén 1. Y después voy a tener 10 más h acá, o sea 20, y voy a tener 10 menos h acá, que va a ser 0, ¿sí? O sea que acá ya no voy a estar mandando nada. Y acá teníamos 20 más h, que va a ser 30, ¿sí? Y fíjense que se me equilibran los 40 que tenía que recibir el almacén 3, está equilibrado, los 40 que podía mandar la fábrica 2 está equilibrado, y los 20 que tenía que recibir el almacén 2 también. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Y tenemos que volver a calcular, digamos, a evaluar las casillas, ¿sí? Para ver si de vuelta hay alguna opción que sea mejor. Vamos de vuelta, F1 a 2. Ahora ya podemos ir un poquito más rápido, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aumento h acá? Aumento acá un envío. Y voy a tener, el costo me va a aumentar en 7, ¿sí?
Y después, ¿cómo puedo cerrar el bucle? Y fácilmente acá, un bucle chiquito, ¿sí? Porque sumo acá, resto acá, sumo acá, resto acá. Listo, se me equilibró. Entonces tengo más 7, menos 5, más 1, menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Y 7 más 1, 8, menos 6, me da 2 positivo. ¿Sí? Con lo cual, no me conviene asignar ahí. Vamos a evaluar F2 a 3. Y esto me da más 6. ¿Y acá por dónde voy a ir? Si voy para abajo no puedo equilibrar. Tengo que ir para arriba. Más 6 menos 4, porque acá estaría restando y acá estaría sumando. ¿Sí? Más 1 entonces. Acá tengo que equilibrar acá. Menos 1. Y fíjense que ya se me equilibró. ¿Por qué? Porque yo acá estaba sumando, resto, sumo, resto. Listo. Se me equilibró esta parte también. ¿Cuánto me da esto? 7 menos 5 más 2. Vamos a evaluar F3 a 1. Y esto tenemos. Si yo sumo acá, ¿sí? ¿Dónde tengo que restar? Y acá, ¿sí? Si resto acá, tengo que sumar acá. Y si sumo acá, tengo que restar acá. Tengo este bucle de todas las esquinas más alejadas. Entonces tendría más 3, menos 2, más 4, menos 1. ¿Cuánto me da? 7 menos 3 me da 5, ¿sí? Más 5. Con lo cual tampoco me conviene acá. Y vamos a analizar la última, F3 a 2. Y acá que tengo más 4. Fíjense que acá tengo que venir acá sí o sí para compensar. Va a ser nuestro bucle largo seguramente. Tengo más 4 menos 2. Si yo resto acá, tengo que sumar acá, ¿sí? Menos 2 más 4. Si yo sumo acá, tengo que restar acá. Menos 1. Si yo resto acá, sumo acá, ¿sí? Entonces tengo más 1. Y si sumo acá, tengo que restar acá. Y ahí termino de equilibrar, ¿sí? Menos 5. ¿Qué tenemos entonces? 4 más 4 más 1 son 9. Menos 5, 1 y 2, 8 me da 1 positivo, ¿sí? Con lo cual, todos los valores son positivos, no tengo posibilidad de mejorar esta opción y la solución es la óptima.